Hay un montón de cosas internacionales como para analizar por estas horas, a ver desde qué significa que un presidente como Javier Milei esté abrazándose con Bukele, pero también mirando la figura de Estados Unidos en un expresidente como Donald Trump condenado por pagar a una prostituta. Eso es una condena. A ver, previo a lo que va a ser la elección a presidente en Estados Unidos, que lo tiene como uno de los principales postulantes a Donald Trump. Jorge Castro, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo anda usted? Analista internacional de mucho prestigio, ¿cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Encantado. Bien, gracias por atendernos. Jorge, bueno, comienzo por Donald Trump y esto que ha sido sorprendente. Digo, no es habitual encontrar una condena de una figura preponderante de la política estadounidense con una condena de esta naturaleza, más que nada de una persona que ha sido ex presidente de la nación y con aspiraciones a un nuevo mandato. ¿Cómo se analiza esto que ha ocurrido en Estados Unidos? La condena decidida por el jurado del estado de Nueva York va a ser transformada en una pena específica 4 días antes la va a dar a conocer el juez 4 días antes de la convención republicana que va a designar a Donald Trump candidato a la presidencia de la República para las elecciones presidenciales del 5 de noviembre. El grado de unidad del Partido Republicano en este momento es absoluto y completo alrededor de la candidatura de Trump. Y este fallo del Tribunal de Nueva York no ha hecho más que consolidar el liderazgo y de Donald Trump en el Partido Republicano, y al mismo tiempo consolidar también la unidad de todo el Partido Republicano. En este momento la totalidad tanto de los senadores como de la Cámara de Representantes está controlada por el Partido Republicano, respaldan la candidatura de Donald Trump y rechazan este fallo al que consideran absolutamente sesgado desde el punto de vista político en contra de Donald Trump, el juzgado de Nueva York. Las elecciones van a tener lugar en los próximos 5 meses y las encuestas lo que muestran es el hecho de que hay una leve diferencia entre 2 y 4 puntos a favor de Trump sobre Biden en las elecciones nacionales. Pero al mismo tiempo, en los 6 estados principales, los estados cambiantes del medio oeste norteamericano, que son los que deciden la elección de Estados Unidos, en donde lo que se elige en definitiva es un colegio electoral y donde el voto directo de la población cumple un papel secundario, la diferencia a favor de Trump sobre Biden es de más de 6 puntos. Esta es la situación que se ha mantenido en Estados Unidos en los últimos 5 meses. Y lo que aparece como un hecho muy significativo es que el fallo del Tribunal de Nueva York lo que hace es activar todavía más la militancia de la base electoral de Donald Trump, mientras que no afecta en modo alguno al Partido Demócrata. Lo que esto implica, en definitiva, es que es probable que esta elección va a ser la más polarizada de la historia norteamericana y que al mismo tiempo hay una posibilidad creciente de que el próximo presidente de Estados Unidos sea finalmente Donald Trump. Pero está bien, me lo marca Donald Trump. ¿Y del otro lado quién está por parte de...? En el otro lado es el actual presidente Joe Biden, claro, que es una candidatura muy débil desde el punto de vista político, porque es una figura donde más del 60% de los electores demócratas consideran que él no debe ser el candidato del partido, debido a que es una figura muy debilitada, con una percepción ante la opinión pública norteamericana, tanto entre los demócratas y los republicanos, en el sentido de que no está en condiciones ni físicas ni psíquicas para desarrollar un nuevo mandato electoral en los Estados Unidos en los próximos 4 años, teniendo en cuenta de que hay signos de decrepitud muy marcados y evidentes, y que van a ser todavía más evidentes en el transcurso de estos próximos 5 meses. ¿Pero qué es lo que lo sostiene a Joe Biden entonces, con estos signos que es el presidente de Estados Unidos, es el jefe de la Casa Blanca.
Ese es el mayor sustento, digo, porque eso que... Exactamente, este es el mayor sustento, es el presidente de Estados Unidos, sí, la primera superpotencia mundial. Ahora, lo que ocurre es que es una figura política extremadamente débil. Ahora me quedo pensando en otra cosa, cuando los especialistas en política hablan permanentemente de las figuras, siempre de lo que tienen que ser los liderazgos nuevos, hablan de una cuestión de vitalidad, una cuestión de juventud, una cuestión de que hoy, por ejemplo, las dos principales figuras de Estados Unidos no la tienen. No, absolutamente, es un caso de lo que es notable, es la capacidad política y la vitalidad que demuestra el candidato Donald Trump del Partido Republicano. Fíjese usted, dos elementos que conviene tomar en cuenta. A ver. En las 24 horas posteriores al fallo del Tribunal de Nueva York, Trump recaudó más de 56 millones de dólares, récord histórico. Y al mismo tiempo se hizo presente en uno de los estadios principales del estado de Nueva Jersey, que está enfrente de Nueva York, y allí fue recibido en uno de los estadios principales de Nueva Jersey por un público de más de 50.000 personas que lo ovacionaron después del conocido el fallo del Tribunal de Nueva York. Este público en su mayoría es un público que ha votado tradicionalmente a los demócratas, sí, pero que claramente respalda en este momento la candidatura de Donald Trump. Y también otra cuestión que tiene que ver histórica, porque por lo menos en este siglo no recuerdo que un ex presidente de la nación tenga chances de aspirar a una nueva presidencia en Estados Unidos, que siempre tiene la tradición de el presidente que ha sido 2 veces no puede ser por una cuestión constitucional, pero aquel que ha perdido una elección, recuerdo George Bush padre, después estamos hablando comienzo de los 90, no tuvo más participación prácticamente política clara y concreta como la que tiene Donald Trump, una figura que irrumpe y que queda en la historia enmarcado por todos estos vaivenes que ha tenido en esta década, la verdad impresionante. Absolutamente. Ahora es una figura única en cierta manera, sí, en la historia política norteamericana, ciertamente, y en el caso todavía altamente probable que en definitiva logre imponerse en las elecciones presidenciales del próximo 5 de noviembre, va a ser el carácter excepcional de la figura política de Donald Trump va a ser quedado para siempre en los anales de la historia norteamericana. Sí, yo primeramente eso es rescatable, porque además es una figura que no tiene una tradición política, digo porque no es una persona que antes, Donald Trump era conocido, pero por ser multimillonario, por ser excéntrico, por sus apariciones mediáticas, su reality, su participación en películas, pero no en una figura como que él llegó tarde a la política. Así es, absolutamente. Aprendió rápido, evidentemente. Aprendió rápido, aprendió bien, digo, porque hay cosas... Ahora, ¿en qué se sustenta las chances de Trump? ¿En la economía, en la empatía, en la vitalidad, en la...? No, fundamentalmente en el hecho de que su gobierno, los 4 años de gobierno de Donald Trump fueron muy exitosos desde el punto de vista económico. Produjo el mayor recorte de impuestos de la historia norteamericana desde el gobierno de Ronald Reagan en la década del 80, sí, y al mismo tiempo logró que Estados Unidos creciera sistemáticamente a lo largo de esos 4 años, agregando a esto el hecho de que el protagonismo internacional de Estados Unidos durante su gobierno fue claramente el de la primera superpotencia mundial. Claro. Me acuerdo que cuando Trump asumía, que en ese proceso se decía, Trump no es querido por los republicanos, pero es lo único que podían tener los republicanos para ser competitivos. Estamos hablando de esa elección. Trump, en las elecciones primarias del Partido Republicano, Donald Trump, cuando se presenta a la candidatura presidencial por primera vez, le gana a 16 candidatos del Partido Republicano, todos ellos de larga tradición en el partido. Claro. Y luego se impone en las elecciones presidenciales a la que todo el mundo pensaba que iba a ser la segura presidenta de Estados Unidos, que era Hillary Clinton. Claro. Sí. Y a pesar de eso, Trump se impone no solo en las primarias del Partido Republicano,
sino también frente a Hillary Clinton. Claro. En este sentido, ciertamente es una figura excepcional de la política estadounidense. Sí, comparto plenamente. La verdad que estamos viviendo un momento de trascendencia, de análisis total y absolutamente distinto de la historia, un momento histórico por este tipo Así de es. figuras. Habrá que ver después cómo sale. Bueno, los estadounidenses, ellos sostendrán su voto o qué es lo que ocurrirá, pero todo lo que ha hecho ya de por sí lo pone en un lugar destacado en la historia de Estados Unidos en cuanto a presidentes. Absolutamente. Y falta muy poco tiempo, si usted se lo piensa un minuto, faltan menos de 5 meses para las elecciones presidenciales, que convierten al día 5 de noviembre, que es el que establece la propia Constitución norteamericana como la fecha electoral, en una fecha histórica de la historia de Estados Unidos. Sí, vivimos tan rápido que por ahí no nos damos cuenta de los tiempos y de los plazos. Usted sabe que me tocó en un diálogo coloquial decir el día de ayer hablando sobre cuestiones políticas, decir, un año atrás nosotros nadie pensaba explícitamente que íbamos a tener un presidente como Javier Milei, y hoy lo tenemos gobernando. Y en eso tampoco nos imaginábamos que iba a tener una trascendencia internacional como la que está teniendo. Esto, ¿cómo he observado? Digo, este abrazo con Bukele ayer, la forma que ha sido recibido, más allá de eso, sus controversias con España, por ejemplo, su involucramiento. Mire, en términos internacionales, la figura de Javier Milei reúne las siguientes características. En primer lugar, es un presidente que ha sido elegido por la amplia mayoría del voto popular. Obtuvo el 56% de los votos en las elecciones presidenciales del año pasado, lo que significa que obtuvo más de 14 millones de votos, que en términos absolutos es el mayor número de votos de la historia argentina, por un lado. Y por el otro, esta figura, en esta campaña electoral, el entonces candidato Javier Milei hizo una campaña teniendo como puntos fundamentales de esa campaña la afirmación de que iba a realizar un ajuste drástico de la economía del país para enfrentar el proceso hiperinflacionario que estaba en marcha. Lo que anunció en definitiva fue respaldado por el 56% de los votos en la campaña electoral del año pasado. Y al mismo tiempo, una vez que llegó al gobierno, lo primero que hizo fue un ajuste de extraordinaria envergadura y logró controlar su principal objetivo. Ha logrado derrumbar la tasa de inflación. La tasa de inflación de la Argentina en el mes de diciembre del año pasado ascendió a 26.5%. Este mes, el mes de mayo, la tasa de inflación argentina es de 5%. Prácticamente ha desaparecido. La inflación de la canasta básica de alimentos en las últimas 8 semanas no supera el crecimiento del 1% por semana. Esto es un elemento extraordinariamente importante, debido al hecho de que como la Argentina, más de casi la mitad de la población se encuentra bajo los niveles de pobreza, los sectores más pobres de la población argentina dedican más del 80% de sus ingresos al consumo de alimentos. Y por lo tanto, acá lo que está ocurriendo es que se está derrumbando la inflación alimentaria, lo cual es un indicio fundamental del por qué, a pesar de este drástico ajuste, el gobierno del presidente Milei y él personalmente logra mantener el mismo nivel de respaldo que lo llevó a la presidencia de la Nación el año pasado. Este es un punto de especial importancia a tomar en cuenta. Y ahora está en marcha una nueva etapa de este gobierno, referido a la designación como jefe de gabinete de el anterior ministro del Interior, Guillermo Franco, en donde lo que todo indica es que se puede llegar a cabo un acuerdo que él ya anunció en la ciudad de Córdoba, un acuerdo con la oposición dialogante para aprobar la ley bases, lo que constituiría un cambio de signo político de extraordinaria relevancia, tanto en la nación como en el mundo. No cabe ninguna duda que es la irrupción también de otro fenómeno político de notable magnitud y que lo posiciona de otra manera también a la figura de Javier Milei. Jorge Castro, gracias por estos minutos, muy amable.
Hasta luego, gracias por llamar. Un gusto siempre poder escucharlo. El analista internacional Jorge Castro en contacto con nosotros.